Bienvenidos a este nuevo episodio de Futura Podcast. Hoy vamos a hacer una pregunta muy sencilla, queridos amigos, y que se supone, nuestra intención es que les ayude a reflexionar. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que hemos hecho en nuestra vida? Quizás ahora vamos a estar pensando en respuestas como, bueno, me compré mi casa, me compré un automóvil, emprendí un nuevo negocio o hice alguna inversión financiera que ahora me está dando réditos. Esta quizás es la mejor inversión que nosotros estamos pensando de nuestra vida. Estas son las inversiones que a veces nosotros deducimos sobre nosotros mismos. La mayoría de nosotros aprendemos desde pequeños que siempre se debe de invertir, ¿no? Pero que esta forma de invertir es necesariamente ligada al dinero. No nos enseñan a ahorrar, a comprar, a vender, o nos enseñan, por el contrario, a vivir dentro de este mercado, ¿no? De ahorrar, de comprar, de vender, pero no nos enseñan a invertir, por ejemplo, en nuestra vida, Pancho, en nuestro carácter, en ir generando en nosotros una personalidad, una habilidad que de alguna manera dé cuenta de nuestra salud, de quiénes somos nosotros, ¿no? El día de hoy en Futura Podcast les estamos justamente invitando a que piensen que la inversión más importante es la inversión que ustedes hacen en su vida, en crear los patrones para consolidar su personalidad, su formación individual. Vamos a invitarles hoy día a un pensador maravilloso, a Jim Rohn, cuyas enseñanzas han inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Quizás estaremos hablando, Panchito, de uno de los, quizás de los grandes coaches de la actualidad y de los grandes escritores, Pancho, que en sus últimas literaturas nos ha invitado, ¿no? Justamente a perfeccionar quiénes somos nosotros como seres humanos. Este programa del día de hoy es imperdible, queridos amigos. Les estamos invitando entonces a hacer inversiones personales, a que inviertan en ustedes mismos y a que piensen que la inversión no necesariamente es monetaria, es una inversión en relación a nuestro contenido personal, querido Pancho. Claro que sí, Santi. Y bueno, como tú dices, el programa de hoy se basa básicamente en las ideas de Jim Rohn, como tú dices, uno de los coaches que han influenciado a la mayoría de coaches, porque Jim Rohn viene de los años 70, 80 más o menos, pero ha sido una de las mayores influencias de los coaches que tenemos ahora, ¿no? Porque ahora sabemos que el mundo del desarrollo personal está tan ampliado y sobre todo en el mundo de la inversión. Como dice Santi, no es invertir solo en las finanzas, no solo invertir en tu auto, en tu casa, inclusive en la educación formal, sino es invertir en tu mente, pero inclusive desde el autoconocimiento, desde ser autodidacta, porque nadie te va a dar esas habilidades, nadie te va a dar ese conocimiento que tú puedes adquirir. Bueno, y no solo el conocimiento como tal, porque eso ya sabemos que lo tiene la inteligencia artificial, sino cómo aplicar ese conocimiento en tu vida diaria, cómo aplicar ese conocimiento para que mejore tu mente, para mejorar tus habilidades, para mejorar tu inteligencia emocional y para mejorar inclusive tu salud, porque sabemos que sin salud no tenemos nada más. Entonces la salud vendría a ser como la base, como los cimientos de todo lo que podemos desarrollar para el resto de nuestra vida, ¿no? Y es que Jim Rohn nos dice nos brinda una idea súper poderosa aquí. ¿Estás planeando tu vida o solo estás reaccionando ante ella? Entonces, muchas personas dedican más tiempo a planificar unas vacaciones. Por ejemplo, imaginemos esas personas que trabajan todo el año y solo de pronto en el mes de julio o agosto tienen tiempo para planificar unas vacaciones para irse con su familia. Entonces dedican más tiempo a esas vacaciones, a ese periodo de 2 semanitas, una semanita que se van, que a planificar toda su vida, porque claro, están tan sumidos en sus trabajos, están tan sumidos en sus responsabilidades que la vida se les pasa. Y no es que ellos viven la vida que quieren, sino que, como dice esa canción acá en Sudamérica, no dejes que la vida te viva, sino tú vive la vida. No sé si has escuchado, Santi, pero es la verdad. Tú tienes que vivir tu vida, no tienes que dejar
que las situaciones externas decidan o determinen la vida que tú quieres vivir. Y es así que, bueno, cuando llega el momento de pensar en el futuro, Santi, esa gente simplemente espera una oportunidad, espera que alguien los descubra, espera que las circunstancias mejoren, esperan que su suerte cambie. Y así pueden pasar años, ¿no? O sea, este ciclo interminable, este bucle de algún día cuando las cosas estén bien, voy a iniciar ese negocio, cuando las cosas estén bien, voy a hacer inclusive ese viaje que de pronto me propuse, pero es un viaje con significado. Entonces, eso es lo que vamos a proponer el día de hoy, Santi. Invertir en esas cosas que en realidad importan en nuestra vida y no invertir simplemente en algo material que el día de mañana no va a estar, o en algo material que compramos simplemente para deslumbrar o para sacar pecho ante personas que ni siquiera les importamos, ¿verdad? Entonces existe una frase muy conocida que me gusta mucho, que dice: no podemos controlar la dirección del viento, pero sí podemos ajustar las velas, Santi. Porque es la verdad, y esto lo traemos desde el programa del estoicismo, que si no lo han visto, ya lo vamos a dejar aquí colgado, porque no elegimos dónde nacimos, no elegimos las dificultades de nuestra vida, pero sí elegimos cómo enfrentar esas circunstancias. Como decíamos en el programa del estoicismo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es lo que nosotros elegimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese dolor por muchas cosas que nos pasan en la vida, pero el sufrimiento es lo opcional. O sea, nosotros decidimos si sufrir o no sufrir, o si tomar esa catástrofe, ese despido laboral, de pronto ese rechazo como una oportunidad, o simplemente tirarnos a llorar. Y claro, como muchas veces nos pasa y no vemos las cosas, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da culpa. Y no hacemos nada al respecto, Santi. Y es que aquí vamos a explorar una situación que es de lo más importante, Santi, porque el resultado de tu vida es tu filosofía. ¿Qué nos puedes decir al respecto aquí? Y es un poco lo que tú nos estás comentando, ¿no, Pancho? Es decir, la filosofía de cada uno también se demuestra con las actitudes, es el ser y el decir, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas sobre quién soy, pero realmente quién va a decir quién soy son las cosas que yo hago. ¿Cuál es el resultado de que la filosofía se convierte en nuestra vida? Queridos amigos, muchas veces nosotros pensamos que los resultados de nuestra vida dependen de la suerte o dependen de factores externos, ¿no? Estamos siempre pensando, no me va bien porque es culpa del gobierno, tengo yo algún problema porque la economía de mi país está mal, me va mal en el trabajo porque el jefe que me tocó es horrible. Y entonces, claro que sí, todos los factores de alguna manera están influyendo dentro de nuestras circunstancias, ¿no? Pero el autor que ahora les estamos presentando, Jim Rohn, insistía en algo que es muy importante y valioso, queridos amigos. Nuestros resultados también reflejan cómo nosotros estamos pensando, cómo estamos filosofando en nuestra vida, cuáles son nuestros hábitos, cuál es nuestra manera de pensar, las decisiones que repetimos durante años. Las personas que somos hoy es en buena medida, decía Ron, la consecuencia de aquello que hemos venido haciendo día tras día durante todos los años. Entonces, nosotros somos la consecuencia de nuestras propias acciones. Y esta idea resulta incómoda, porque nosotros siempre dejamos, ¿no?, la esperanza, Pancho, esto de que alguien nos solucione nuestros problemas, ¿no? Y cambiamos nuestras maneras de vivir, quizás cuando vivimos algún tipo de dolor profundo, pero mientras nosotros no pasamos por esas catarsis, simplemente nos acomodamos, ¿no? Y vivimos como torpemente, como ciegos, como dormidos, y vamos construyendo unos hábitos todos los días, y esos hábitos están diciendo de alguna manera si las metas que nos proponemos las conseguimos o no, Pancho. Es nuestra manera de vivir la que va a determinar también cuántos logros conseguimos, ¿no? Y lo que nos está diciendo Jim Rohn es que ya ejecutemos nuestra vida con un poco de decencia y de cordura, ¿no? Vamos a empezar a hacernos cargo de nuestros sueños, de nuestras metas. Yo suelo pensar mucho, Pancho, en este gran mito de Pandora, ¿no? El Pandora es la primera mujer humana
y los dioses le encargan que guarde una caja, pero que no la abra, porque en esa caja se encuentran todos los males de la humanidad. Algún momento Pandora, por su inquietud, abre la caja y salen todos los males que ahora vivimos la humanidad. Sin embargo, el relato cuenta que al final sale la esperanza. Ahora, Pancho, aquí hay dos lecturas. Ese último recurso que sale, la esperanza, algunos la leen como un regalo de los dioses después de habernos entregado todos los males, ¿no?, que salieron en esta caja. Y otras personas asumen que quizás es el peor mal que salió, el último de los males, el más dañino, el esperar, el tener que dejar el tiempo que pase, intentando así que entonces se solucionen mis problemas cuando no los estoy encarando, no estoy haciendo un hábito de vida, ¿no, Pancho? Hay que pensar justamente eso y quizás esta palabra esperanza o esto dejar en manos de entidades supremas nuestra vida, Pancho, es un precio que lo tenemos que pagar muy caro. Jim Rohn decía el precio del descuido. Todos pagamos un precio al final, Pancho. Y existe el precio de la disciplina, existe el precio del descuido. Y el descuido que parece muy cómodo, ¿no? Es decir, no voy a hacer ejercicio, no pienso ahorrar, no pienso leer, no pienso estudiar, no pienso salir de mi zona en la que ahora estoy acomodado, esta zona de confort, porque todo se me hace fácil. Y ese precio, además, ¿no? Porque todo se me hace fácil, estoy en mi zona de confort, ese precio no desaparece. Es decir, mi vida simplemente la estoy postergando. El precio que me va a cobrar la vida no ha desaparecido. Y normalmente cuando llega el precio, llega acompañado del arrepentimiento, ¿no? Así, ¿por qué dejé pasar el tiempo? ¿Por qué no lo encaré inmediatamente? Jim Rohn decía que es el peso de la disciplina. Cuando somos disciplinados, ese peso del costo no va a ser tan pesado, sino que lo vamos a poder llevar. Mientras que cuando nosotros estamos cargados con el arrepentimiento, eso es terrible, como que nos pesa toneladas, dice Jim Rohn, Pancho. Sí, y es que, bueno, en esos estudios que han hecho en adultos mayores que prácticamente están ya cercanos a la muerte, de lo que se arrepienten en la vida es de no no haber hecho más cosas mientras tenían energía, mientras tenían vida, no haberse obligado de pronto a la incomodidad que surge de buscar nuevas fronteras, de buscar nuevos límites, porque ese arrepentimiento, como dices, y como dice Jim Rohn, eso sí pesa toneladas. En cambio, el peso de la disciplina, eso diariamente te va a pesar unos gramos. Pero claro, como lo haces a diario y esa disciplina generalmente se vuelve automática, ¿no? Y cuando se vuelve automática es cuando tú empiezas a construir esos hábitos que con el tiempo vas a ver los resultados. Porque claro, los hábitos repetidos generan cierto tipo de comportamiento y ese comportamiento es el que va a forjar nuestro carácter. Y aquí, como tú dices, el precio del descuido, ese es un precio muy, muy caro que pagamos porque descuidamos la mente, descuidamos la salud física, descuidamos inclusive nuestra propia filosofía, que eso no deberíamos descuidar, Santi, porque ahora vivimos en tiempos donde la filosofía se ha convertido en un pilar fundamental para la sociedad, que prácticamente forja todos nuestros valores, nuestras creencias, y todo esto tiene un impacto en nuestro círculo alrededor. Y claro, evidentemente, si nuestro círculo alrededor tiene una buena filosofía, vamos a construir una sociedad mejor, ¿no? Y aquí viene también otra idea impresionante, ¿no? Que pareciera de lo más simple. Es el peligro de decir siempre algún día lo haré. A mí me gusta Jim Rohn porque él siempre nos da estas frases súper sencillas de entender, pero con una filosofía muy potente por detrás, ¿no? Entonces, esto de decir el peligro de algún día lo haré, algún día cuando esté con un mejor físico empezaré a hacer ejercicio, o algún día cuando las cosas mejoren, de pronto iniciaré ese nuevo proyecto, iniciaré ese emprendimiento que lo tenía ahí en el cajón durante años. Algún día comenzaré, algún día leeré esos libros, porque muchas veces compramos libros o ya nos descargamos hoy en día, pero yo me acuerdo antes se compraba los libros y los teníamos a los libros acumulados ahí. Entonces siempre buscábamos ese momento perfecto, ese momento de tranquilidad para leer ese libro, pero ese algún día generalmente nunca llega, Santi y queridos amigos. Entonces,
eso de decirnos siempre algún día, es como que tenemos que tener en la mente que ya no podemos decir eso, porque sabemos que ese algún día nunca va a llegar, ¿no? Entonces, la vida, cuando cambian nuestras decisiones en la vida, es cuando en realidad vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos y vamos a empezar a invertir, como digo, en nosotros mismos. Y aquí, Santi, para hacerles una pequeña cuñita a nuestros amigos, aquí en Pensamiento Futura el programa Futura Podcast, hemos desarrollado el laboratorio de Pensamiento Futura. ¿Qué es el Laboratorio de Pensamiento Futura? Es una escuela donde vamos a empezar a impartir a través de talleres, a través de clases, un poquito más acerca del pensamiento crítico y acerca de toda esta filosofía que debe ser ahora parte transversal de toda esta educación. Bueno, ya les pondremos el enlace a nuestro canal, que ya lo tenemos listo con algunos videos inclusive, y bueno, posteriormente ya podrán ustedes inscribirse a estos talleres. Entonces, bueno, esa cuñita nomás para que nuestros amigos ya se enteren de lo que viene acá con el podcast de Futura y ahora con el laboratorio de pensamiento Futura, ¿no? Y ahora, Santi, también una pregunta que puede cambiar la vida, Santi, porque proponemos ejercicio, ¿no es cierto? Les proponemos un ejercicio, perdón, porque imaginen que nada cambia, ¿no es cierto? Que durante los próximos 5 años mantienen exactamente los mismos hábitos que tienen hoy. Entonces tienen la misma alimentación, tienen las mismas lecturas, la misma forma de administrar su dinero, conocen a las mismas personas, tienen las mismas conversaciones y tienen que preguntarse ahora sí con honestidad, o sea, los hábitos que están llevando hasta el día de hoy, ese camino que están teniendo, ¿a dónde les lleva? ¿Les lleva a la vida que desean en realidad o simplemente están siguiendo ese camino como autómatas porque alguien más les dijo, porque sus papás les dijeron de pronto que siguieran esa carrera, o porque su empleador les dice que trabajen cuantas horas que hagan ustedes, pero de pronto ustedes ya no se sienten cómodos o más que cómodos, ya no se sienten plenos en esa actividad que están realizando. Entonces, esa pregunta es muy importante porque eso genera un diagnóstico de en dónde nos encontramos ahora, tanto mental como psicológicamente como emocionalmente, ¿no? Entonces, porque en el futuro no se adivina, sino el futuro se construye. Y nuestros hábitos son ese plano de construcción. Entonces, todo esto que nosotros les estamos dando, de todos estos tips que ya les vamos a dar para cómo invertir en nosotros mismos, tiene que ver con esos hábitos que día a día podemos forjar y día a día podemos seguir alimentando para que nuestra vida sea como nosotros queramos que sea. Y evidentemente nosotros queremos que nuestra vida sea de lo más plena posible. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera que su vida sea mala o su vida sea difícil o su vida sea sacrificada, ¿no? Sino queremos una vida plena, llena de decisiones que alimenten toda esa identidad que nosotros tenemos y que alimente toda esa parte buena, sobre todo que nosotros queremos alimentar, ¿no? Y es así, Santi, que llegamos a la mejor inversión, que bueno, ya lo habíamos explicado, no es una casa, no es un carro, sino la mejor inversión serás tú mismo, Santi. Así es, Pancho, y justo, ¿no? Tú ahora les invitabas a nuestros amigos al taller, ¿no? A este gran, hablemos de esta gran casa del pensamiento crítico, Pancho, que estamos intentando crear, y justamente para después de eso empezar a mostrar cuáles serían los devenires posibles dentro del mundo latinoamericano. Porque entendemos, Pancho, que quizás la mejor inversión a la que nosotros podríamos invitarle a la gente es a que inviertan en ellos mismos. Es decir, Pancho, pensemos, hay gente que invierte miles de dólares en un automóvil, pero dicen que es demasiado caro, por ejemplo, comprar un libro o pagar un curso o contratar a un mentor, a un profesor que te ayude a organizar de alguna manera las investigaciones o asistir a un seminario. Por lo general estamos condenados a invertir en objetos que además van a perder valor. Descuidamos aquello que quizás puede despertar más valor en nuestra vida, ¿no? Estamos ahora simplemente consumidos por los objetos
y no estamos aprendiendo a que quizás son justamente los objetos que pueden ayudar a que nuestra vida se vuelva un poquitito más decente. Y de hecho hay muchos otros elementos, no necesariamente los objetos, sino los relacionamientos humanos. Muchas veces hemos conversado del tema de la contemplación, de la empatía, del conversar con el otro, del valor de las escuchas en el otro, ¿no? Creo que ahí están realmente los valores que nosotros debemos empezar a administrar con prudencia dentro de nuestra vida. Nadie puede quitarnos lo que nosotros nos vamos convirtiendo como seres humanos. Nos pueden quitar los objetos que compramos, los objetos que tenemos como reliquias. Esos pueden desaparecer y pueden desvalorizarse. Pero nosotros como seres humanos no debemos tener ese concepto de desvalorización. Cada vez que nosotros aprendemos algo, nos aprendemos un poema y pasa por nosotros porque no somos un pendrive, no somos un disco duro. Cuando aprendemos algo, pasa en nosotros y nos transforma, nos cambia. Somos personas distintas después de que nosotros hemos aprendido por algo. La memoria es maravillosa. Actualmente la educación se ha como que ha destinado todas sus armas a denostar a la memoria, y la memoria es magnífica porque pasa generando justamente, cambiando dentro de nosotros nuestras posturas, nuestras formas de mirar al mundo. Entonces tenemos que ir creando esa disciplina en nosotros, ¿no? Esta disciplina de buscar que realmente cambie en mi vida. Comprarme un carro nuevo no va a cambiar mi vida, el celular nuevo no va a cambiar, los conceptos que aprenda, los relacionamientos que tenga diarios con nuevas personas, eso sí van poco a poco ir minando lo que yo soy y proponiéndome una nueva persona. Como Futura, nosotros les invitamos a 4 grandes inversiones para que ustedes puedan cambiar su vida. El primero, invertir en nuestra mente, Pancho y queridos amigos. La transformación, todas las transformaciones comienzan con una gran idea. Por eso la mente creo que es nuestro activo más valioso. Hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar buenas conversaciones. ¿A qué me refiero con esto de buenas conversaciones? No desde el bien y el mal, ¿no? Sino de asumir que todas las personas tenemos la posibilidad de contar cosas interesantes al otro, ¿no? Que ya de hecho somos un regalo a la otra persona si sabemos comunicar bien lo que queremos. Aprender de historia, queridos amigos, es fundamental. Creo que ahí vamos a abrir muchísimo nuestra mente. Hay que leer de filosofía, hay que leer de psicología, ¿no? Esta psiquis, que algún momento la psiquis era eso, ¿no? El alma que proponían los griegos, es entender nuestras almas, también intentar distinguirnos. La economía, distinguirla también como fruto de nuestros relacionamientos sociales, no para impresionar a los otros, Pancho, no se trata de que yo voy a generar todo un cúmulo de sensaciones, de conceptos para volverme un poquito mejor, pero no es por un tema de comparación para sentirme mejor a la otra persona, sino es un tema conmigo mismo. Por eso hoy día les invitábamos desde nuestro gran titular, ¿no? Casi como un conócete a ti mismo. Hoy estamos hablando de que la mejor inversión que vamos a hacer es esa inversión que hacemos en nosotros mismos. Ese sería como un primer gran consejo que nosotros les damos, invertir en nuestra mente. Un segundo será invertir en nuestras habilidades, es decir, algo ya sabemos que podemos hacer. Y el mercado, como sabemos, no recompensa el tiempo, sino recompensa el valor, la plusvalía. Y mientras más problemas nosotros seamos capaces de resolver, quizás más valiosos nos vamos a volver. Hay que aprender a comunicarnos entonces, Pancho, hay que aprendernos a vender, hay que aprender a negociar, hay que aprender idiomas, que esos nos van a ayudar a comunicarnos con otras inteligencias, con otras comunidades. Hay que aprender obviamente de la inteligencia artificial, porque ese es el nuevo ecosistema desde el que estamos conviviendo. Y hay que aprender liderazgo, porque dentro de ese nuevo ecosistema en el que estamos viviendo, este ecosistema tecnológico, digital, necesitamos ser hábiles también con el liderazgo, no solo con los seres humanos, sino también con las máquinas. Cada nueva habilidad que nosotros vamos a aprender y vamos a crear en nosotros, nos van a dar nuevas habilidades. Esos son los 2 primeros puntos con los que les invitamos entonces a pensar en nosotros mismos, ¿no? Invertir en nuestra mente, leer filosofía, aprender historia, psicología e invertir en nuestras habilidades. Algo ya sabemos hacerlo bien, aprendamos a comunicar lo que el resto sepa lo que nosotros sabemos hacer. Bien, entonces
Dos puntos más, Pancho, que nuestros amigos deben conocerlo. Claro que sí, el punto 3 y muy importante es invertir en tu inteligencia emocional, Santi, porque generalmente cuando somos pequeños, estamos en la escuela, colegio, no nos enseñan a cómo lidiar con esas emociones, ¿no? Porque el éxito no depende únicamente del conocimiento, que ya lo dices, invertir en tu mente, tan importante el conocimiento, sino que depende cómo respondes a cuando las cosas salen mal, cuando sientes frustración, cuando sientes rechazo, cuando tienes un fracaso, porque la vida es eso, está llena de fracasos que como habíamos dicho en algún programa, nosotros tenemos que resignificar esta palabra fracaso. Un fracaso no quiere decir que se acabó el mundo y que ya no lo vamos a intentar, sino que un fracaso quiere decir que es una forma más de no hacer las cosas. Entonces estamos aprendiendo a cómo no hacer las cosas y entonces tomamos una dirección distinta para ver si es que logramos tener éxito o no en la tarea o en el plan que hayamos tenido, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas tienen que ver con las emociones, ¿no? La incertidumbre, Santi, que también habíamos visto en otro programa. Lidiar con la incertidumbre el día de hoy es más importante que nunca, porque no vivimos en la certeza, sino que todos los días están llenos de incertidumbre. Ahora, más que todo con el paso vertiginoso o con el avance vertiginoso de las tecnologías, con el avance vertiginoso de estas relaciones entre países. Un día hay una guerra por acá, otra guerra en Occidente, tenemos una sequía por allá. Los trabajos ya no son para siempre como antes, sino los trabajos duran, qué sé yo, 1, 2, 3 años a lo mucho, y tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que cambiar de profesión. Entonces esa incertidumbre es a la que nos enfrentamos el día de hoy y con la que tenemos que aprender a lidiar, ¿no? Todo eso forma parte de este camino. Las personas exitosas, dice Jim Rohn, no sufren menos dificultades, y es verdad. O sea, nosotros vemos a las personas exitosas como alguien que tiene todo fácil en la vida, pero la verdad es que no es así. Ellos tienen las mismas dificultades que nosotros, simplemente con un exponencial más, ¿no? O sea, si nosotros de pronto sufrimos por $100, ellos sufren por 1 millón, 2 millones de dólares, ¿no? Así es como es la vida. Todos sufrimos, la gente de a pie sufre, los millonarios sufren, y así es como tenemos que interpretar, ¿no? Pero hay algo que los millonarios y la gente de éxito sí tienen, es que ellos no se dejan dominar por las emociones, ellos no se dejan dominar por esa frustración, porque simplemente ellos aprenden de eso o aprendieron que la frustración no es para tirarse a llorar y siguen otro camino, ¿no? Eso tenemos que aprender también nosotros, porque hoy día, como digo, en este mundo tan incierto, donde la incertidumbre es el pan de cada día, tenemos que aprender a levantarnos, a ser más resilientes y aprender a gestionar las emociones y a gestionar los fracasos. Y finalmente, Santi, en este camino de las inversiones, que creo que, bueno, se puede invertir en la salud o no, porque yo creo que la inversión en la salud es la más importante de todas, visto desde el punto de vista fisiológico y desde esta pirámide de Maslow, ¿no? Porque sabemos que si no tenemos salud, si no tenemos este envase, que nosotros prácticamente el envase de nuestra conciencia, de nuestra alma, como nosotros somos, es de este cuerpo. Pero este cuerpo no dura toda la vida. O sea, a diferencia de si hacemos la inversión en un vehículo y un vehículo se nos estropea, el día de mañana lo podemos volver a comprar. Pero no pasa eso con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el único que tenemos, y si no lo cuidamos, difícilmente podemos estar pendientes del resto de áreas de nuestra vida, ¿no? No existe un reemplazo para este cuerpo. Por eso debemos dormir bien. Primero, dicen que el sueño es de las cosas más importantes que necesitamos. Comer mejor. Claro, hoy en día ya sabemos que inclusive han invertido esta pirámide de alimentación en los Estados Unidos. Antes se daba prioridad al carbohidrato, a otro tipo de cosas, pero ahora sabemos que las proteínas es la base fundamental de toda esta alimentación, ¿no? Ejercitarnos,
ahora sabemos que ejercitarnos es inclusive importante hasta en edades avanzadas. Antes los doctores recomendaban a la gente, qué sé yo, mayor de 60, 65 años, descansar y a no hacer actividad porque podían enfermarse. Pero ahora no es así. Ya los nuevos estudios, las nuevas investigaciones han arrojado como resultado que inclusive cuando son adultos mayores, hacer ejercicios de fuerza, hacer caminatas que exijan un poquito el corazón, es bueno para que ellos puedan seguir y tener inclusive ese propósito, ¿no? Porque no quiere decir que porque eres mayor o porque ya eres un adulto mayor, que ya te quedan más unos pocos años de vida, no tengas un propósito de vida. Porque eso nos han hecho creer aquí en esta sociedad. Cuando dejas de trabajar, cuando ya te jubilas, ya solo tienes que dedicarte a descansar. Y no es así, porque los adultos mayores tienen mucha sabiduría por detrás. Y yo creo que ellos deberían ser los mentores de todas estas nuevas generaciones, porque ellos saben mucho más y saben cómo gestionar, sobre todo emociones, saben cómo gestionar un montón de sabiduría que cuando somos jóvenes todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Y entonces todas estas inversiones no son lujos, sino que son cosas necesarias para que nosotros podamos disfrutar de esa vida, como digo, empezando desde nuestra salud. Sigue nuestra mente, nuestras emociones, y yo creo que finalmente también esas habilidades, que las habilidades nunca dejamos de trabajarlas. Como digo, hoy en día tenemos que ir trabajando más habilidades que nunca, porque la habilidad que trabajamos el día de hoy de pronto no nos puede servir para el día de mañana, pero el día de mañana trabajamos otra habilidad y así sucesivamente en este mundo tan incierto, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a darles un poco de ejemplos prácticos de cómo podemos iniciar este mundo de las inversiones en nosotros mismos. Y bueno, todo esto es para reflexionar, ¿no? Para saber primero en qué momento de nuestra vida nos encontramos. Hacer, como digo, ese diagnóstico de que si lo que estoy comiendo ahora, lo que estoy leyendo ahora, las amistades que tengo el día de hoy, todas esas conexiones del trabajo que tengo el día de hoy, es realmente el camino que yo quiero recorrer. Y si la respuesta es no, que como Jim Rohn dice que generalmente la respuesta de la mayoría de personas es que no, entonces debemos hacer cambios, ¿no? Debemos configurar primero nuestra mente para empezar a cambiar el resto de nuestras dimensiones de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar, Santi, con esas decisiones para empezar a cambiar el día de hoy? Panchito y amigos, estas decisiones están ancladas justamente en lo que ya habíamos conversado, ¿no? En estas inversiones. Nuestras inversiones están ligadas a las decisiones. Y si, amigos, ahora les hizo reflexionar el programa, un poco les motivó a pensar que quizás sí es tiempo de hacer una lectura de nuestra vida y cambiar. Entonces, les vamos a invitar a estas 4 decisiones que están ligadas a las inversiones. Primera decisión, hay que invertir en nuestra mente, ¿no? No hay que leer 50 libros necesariamente, hay que empezar con uno. Hay que empezar quizás con un artículo científico. Hay que empezar a dedicar tiempo de nuestra vida, tiempo de nuestro día a día para leer algo que empiece a transformar nuestra manera de pensar. Ojo que leer no necesariamente nos estamos tampoco solo restringiendo al texto escrito. Cuando hablamos de leer, hablamos también de leer realidades, de escuchar música, ¿no? de leer cuáles son las circunstancias en las que estoy viviendo. Y después de que nosotros nos demos estos tiempos diarios, sí intentemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de aprender? Siempre es necesario dar un reconocimiento a lo que yo estoy haciendo. No es simplemente un tema de entretenimiento. No voy a leer el Quijote para que pase la mañana, sino que qué es lo que ocurre conmigo después de que yo hice esa lectura. Esto es de alguna manera lo que nosotros les proponemos por una inversión, invertir en nuestra mente, ¿no? Esta es la primera gran decisión. Esto de invertir en nuestras habilidades será la decisión de, por ejemplo, Pancho, hacer una lista de las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestra profesión o para nuestro futuro, para nuestro negocio. Hacemos esa lista y después elegimos una, solo una, y vamos a comprometernos
todas las semanas y todos los días a estudiar esa razón, a intentar estudiar esta habilidad que nosotros queremos generarla, queremos mejorarla, queremos potenciarla. Y dentro de un año, algún rato lo vimos también esto con el Ikigai, recuerdan en el programa, queridos amigos, que hicimos sobre la filosofía japonesa. Y en un año seguramente no vamos a ser la misma persona, vamos a estar transformados. Una cuarta decisión que invierte en nuestra inteligencia emocional podría ser que la próxima vez que nosotros enfrentemos un fracaso, no nos preguntemos, ¿por qué me pasó esto? Sino, ¿qué es lo que me está enseñando este fracaso? ¿Qué acabo de aprender con esta nueva experiencia? Porque cuando nosotros regresamos a ver a los obstáculos que quizás impidieron que nosotros consigamos algo, esos obstáculos se van a convertir en nuestros maestros, se convierten en oportunidades de crecimiento, empezamos a leerle a la vida entonces con una inteligencia emocional diferente, ya no caemos en la idea del fracaso que tú decías, Panchito, y simplemente nos revolcamos en ese fracaso, sino que aprendemos que desde el error hay una linda experiencia para mejorar. Y una cuarta decisión que tú nos proponías ahora, Pancho, en relación al invertir en nuestra salud, es decir, no intentemos cambiar toda la vida en una sola mañana, ¿no? Es decir, no vamos a salir a trotar hoy día y ya mañana me voy a sentir completamente purificado. Hay que empezar con un hábito, caminar 30 minutos, hacer un ejercicio en casa, ni siquiera tengo que salir. Me propongo en todo caso hacer 10 flexiones de peso, 10 abdominales, algo que esté dentro de la prudencia de lo que yo sí puedo hacer. Y ese ejercicio lo empiezo a repetir todos los días y luego lo empiezo a hacer semanal. Y si lo puedo hacer luego mensual, vamos a ver que esa repetición de todos los días van a generar transformaciones gigantescas que nacieron justamente con pequeñas decisiones. No les estamos pidiendo ahora cambiemos radicalmente nuestra vida, sino vamos poco a poco dándole ese cambio y vamos matizando ese cambio. Con esto creo que son las 4 decisiones en inversión que les invitamos como Futura Podcast, como Pensamiento Futura, que les decíamos ya y les estamos invitando, de hecho, instando a que ustedes también empiecen a buscar cuáles son los elementos societarios, cuáles son los programas que nos van a servir a que nosotros también cambiemos nuestros hábitos. Y Futura de alguna manera está para eso, para que ustedes distingan qué es lo que está bien en sus vidas, qué es lo que está mal. Nosotros no somos los grandes juzgadores, nosotros simplemente ponemos las ideas en el tapete y ustedes son los que empiezan a distinguir si esas ideas calan en ustedes o no. Y si esas ideas calan porque hacen una lectura de ustedes mismos, entonces aprenden a hacer ya nuevos caminos, aprenden a construir también nuevos senderos que les ayuden a encontrar una mejor versión de ustedes. Hago ahora ya quizás una reflexión final para ir despidiendo, Pancho, el programa el día de hoy. Y decía esto, ¿no? Imaginar dedicar 1 hora al día a estas 4 áreas que les hemos propuesto, ¿no? A esta área del invertir en la mente, invertir en nuestras habilidades, invertir en nuestra inteligencia emocional e invertir en nuestra salud. Reflexionar sobre todo esto representa horas de crecimiento personal que si nosotros estamos sensatos y nos estamos dando cuenta, será la magia del desarrollo justamente, de estos desarrollos que nosotros los vivimos día a día. Entonces, no se trata de cambiar nuestra vida de un día para el otro, sino de ir cambiando nosotros, sí, día a día. Eso sí, nuestro cambio tiene que ser de alguna manera radical. Nuestro cambio en nosotros, sí, poco a poco, va a ir también dando cuenta de que seremos unas mejores personas. Si cambiamos nuestra forma de mirar al mundo, seguramente también esas oportunidades van a cambiar. Yo me quiero despedir, Pancho, con unas frases que yo saqué de nuestro autor, ¿no? Del gran Jim Rohn. Y Jim Rohn decía esto, no trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. El éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que uno se va convirtiendo. Y eso quiere decir que el libro que nosotros dejamos de leer de alguna manera no nos va a ayudar. La filosofía personal es justamente el motor que va a guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Jim Rohn era un fiel creyente que nosotros debíamos alimentar nuestra mente constante a través de la lectura, del autoanálisis, del aprendizaje de los otros.
de esta lectura de las circunstancias que les digo, queridos amigos y Pancho. Salgamos de nuestras casas ya no con los ojos ciegos, con nuestros oídos tapados, sino tengamos justamente la posibilidad de escuchar al otro, de mirar al otro, las circunstancias, cómo estoy viviendo yo, y así de alguna manera intentar tener una mejor posibilidad de tener una filosofía personal más concatenada con el otro, querido Pancho. Claro que sí, Santi. Yo también quiero hacer unas reflexiones finales, porque bueno, inclusive Jim Rohn nos dice, ¿no? Que invertir en tanto en la mente, en las habilidades, en la inteligencia emocional y en la salud no tiene ningún impacto si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque claro, todo lo que les estamos dando ahora es conocimiento. Pero el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? O sea, tenemos tanto conocimiento en las redes sociales, tanto conocimiento en YouTube, en TikTok, en Instagram, que claro, estamos saturados de conocimiento. Y generalmente ese conocimiento nunca lo llevamos a la práctica, porque imagínense tanto conocimiento, llevarlo a la práctica es prácticamente imposible, valga la redundancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que propone Santi y lo que habíamos dicho en algún programa anterior acerca del Kaizen, no sé si se recuerdan, ese del 1% cada día. Entonces empezar con pequeños cambios, cambiamos del 1%, mejoramos del 1% día tras día y al final del año, al final de 5 años, imagínense todo ese interés acumulado en cambios, prácticamente vamos a ser personas irreconocibles, pero para bien, evidentemente, ¿no? Nadie creo que quiera cambiar para mal. Entonces, bueno, nos pueden quitar el gobierno, nos pueden quitar el dinero, las circunstancias, nos pueden cambiar todas las oportunidades, las relaciones cambian todo el tiempo, nuestra esposa, nuestros papás pueden morir, nos podemos divorciar, es así la vida, pero lo que no nos pueden quitar son esas habilidades que aprendimos. Lo que no nos pueden quitar es esa salud que construimos. No nos pueden quitar esa fortaleza emocional que hemos construido a través de los días, de los meses, de los años, porque como digo, no es un cambio abrupto de la noche a la mañana, sino es un cambio paso a paso. Y es lo que nosotros les habíamos dicho en programas anteriores y es lo que nos dice ahora nuestro invitado, ahora Jim Rohn, ahí con sus ideas y con el trabajo de toda su vida que prácticamente... A mí me encanta este coach, creo que es una de las filosofías que con lenguaje simplificado, con lenguaje para las masas, ha hecho mucho bien a lo largo de estas últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Entonces, eso es, amigos de Futura Podcast. De mi parte me despido, no sin antes, como siempre, decirles que si no se han suscrito todavía, que lo hagan. Sabemos que el 80-90% de las personas que nos ven no se han suscrito. Y no se olviden también de seguirnos en este canal secundario que les vamos a dejar aquí, que es Laboratorio de Pensamiento Futuro, que como les dije a mitad del programa, es un canal dedicado a brindar inclusive talleres, a brindar clases que muy próximamente vamos a tener para todos ustedes y podamos invertir, como digo, en nuestra mente, en nuestras habilidades y en todo este conocimiento que no se olviden que siempre tienen que llevarlo a la acción. De mi parte, Santi, queridos amigos, me despido. Nos vemos en un próximo programa. Así es, Panchito, yo también ahora me despido alentando a la invitación que tú les haces, ¿no? Y obviamente, si este programa de alguna manera los conmovió, les perturbó o les ayudó a pensar que tienen a alguien, algún familiar, algún pariente o algún amigo que esté pasando por alguna crisis y ahora entonces será bueno decirle que invierta en él mismo, compartan este video, suscríbanse, pidan a sus amigos que se suscriban. Ya como dijo Pancho, nosotros estamos armando todo un aparataje para el pensamiento crítico. De hecho, estamos ya afiliados con una gran corporación
que está Futura Libros, con la que nosotros también algún momento vamos a trabajar un gran catálogo de libros con los que compartiremos el pensamiento crítico y esta necesidad de la lectura que nos decía Jim Rohn, ¿no es cierto? Es decir, esta necesidad de todo el tiempo estar refrescándonos con las ideas y con las escuchas. Me despido también, querido Pancho, invitándoles a todos entonces a la suscripción, a like, a los comentarios en el programa de TikTok. Esperen el programa también en YouTube ya para mitad de semana. Y un abrazo a todos y esperarles el próximo lunes. Nuestra comunidad está creciendo de manera exponencial, Pancho. Para mí es una satisfacción, es una gratitud. Así que invitarles a que no se queden fuera, que nos sigan, que sigan mirando nuestros programas y que no se pierdan sobre todo estos temas que son trascendentales para cambiar de alguna manera esos hábitos que nos pueden generar una mejor persona, una mejor sociedad, un mejor devenir para todos. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes en un programa más de Futura Podcast. Nos vemos, chicos. Chao, Panchito. Pasen bien.